Teología básica de Charles C. Riley, sección 5. Nuestro adversario, el diablo. Capítulo 22. La realidad de Satanás. Capítulo 23. La creación y el pecado de Satanás. Capítulo 24. Las actividades de Satanás. Capítulo 25. El mundo de Satanás. Teología básica de Charles C. Riley, sección 6. Los demonios, espíritus inmundos. Capítulo 26. La realidad de los demonios. Capítulo 27. ¿Cómo son los demonios? Capítulo 28. ¿Qué hacen los demonios? Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 5. Nuestro adversario, el diablo. Capítulo 22. La realidad de Satanás. La negación de la realidad de Satanás usualmente toma la forma de considerarlo la idea de la personificación del mal, pero no en realidad como un ser que tiene su propia existencia. La idea de Satanás como una persona se desarrolló más en los tiempos del Nuevo Testamento y esto necesitó, se nos dice, reinterpretaciones de las leyendas del Antiguo Testamento, puesto que se alega estas no contienen la idea de una figura distintiva demoníaca. Además, el dualismo iraní, dicen, contribuyó a la idea judía de un Satanás personal durante el periodo greco-romano. Ver T.H. Gaster, Satán, del intérprete diccionario de la Biblia. Nueva York, Addington, 1976. 4.222 al 8. 1. Evidencia del texto. Si uno acepta las escrituras como revelación de Dios, más bien que meramente un archivo de los pensamientos del hombre acerca de Dios, entonces la realidad de Satanás no se puede negar. Satanás no evolucionó hasta llegar a existir como un ser personal. Él existió y actuó desde los libros más tempranos hasta los últimos de la revelación de Dios. 7 libros del Antiguo Testamento enseñan su realidad: Génesis, Primera de Crónicas, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarías. Cada autor del Nuevo Testamento afirma su realidad y actividad. La enseñanza de Cristo también da por sentada y afirma su realidad y actividad. En 25 de los 29 pasajes en los evangelios que hablan de Satanás, nuestro Señor es quien habla. En ninguno de esos pasajes se puede implicar que Cristo acomodó su enseñanza a la supuesta ignorancia de la multitud o a conceptos erróneos de Satanás a causa del dualismo persa. Nótese especialmente pasajes como Mateo 13:39, Lucas 10:18 y 11:18. 2. Evidencias de la personalidad. A. Los rasgos de la personalidad. Como los ángeles de Satanás, también se dice que posee los rasgos de la personalidad. Él demuestra inteligencia, 2 de Corintios 11:3, exhibe emociones, Apocalipsis 12:17, ira, Lucas 22:31, deseo. Él demuestra que tiene una voluntad, Isaías 14:12 al 14, 2 de Timoteo 2:26. B. Los pronombres de la personalidad. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se refieren a Satanás como una persona. Job 1, Mateo 4, 1 al 12. Note que la información en este segundo pasaje, la tentación de Cristo, tuvo que venir del Señor. Así Él, por usar pronombres personales, atribuye personalidad a Satanás. C. La responsabilidad moral de la personalidad. Si Satanás fuese meramente una personificación que los humanos han inventado para expresar sus ideas del mal, entonces dicha personificación difícilmente pudiera considerarse moralmente responsable por el Señor. Mateo 25:41. Y este pasaje nos recuerda que el negar la realidad de Satanás requiere negar también la veracidad de las palabras de Cristo. 3. Su naturaleza. A. Él es una criatura. Si entendemos que Ezequiel 28, 11 al 19 se refiere a Satanás, de lo cual se tratará más adelante, ese pasaje claramente declara que Satanás fue creado. Versículo 15. Esto significa
que él no posee atributos de los que le pertenecen solamente a Dios, como la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Aunque él es un ser poderoso, tiene limitaciones de criatura y como criatura tiene que darle cuentas a su creador. Él es un ser espiritual. Satanás pertenece a una orden de ángeles llamados querubines, Ezequiel 28:14. Aparentemente él fue el ángel creado de más alta posición, versículo 12. Evidentemente esta es la razón por la que Miguel, el arcángel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás cuando contendía con él acerca del cuerpo de Moisés, Judas 9. Satanás se pudiera llamar el arcángel de todos los ángeles malignos. Aún en su estado presente, él retiene una gran medida de poder, aunque bajo el permiso de Dios, de modo que él se le designa como el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire. Segunda de Corintios 4:4, Efesios 2:2. 4. Sus nombres. La cantidad y variedad de nombres dados a Satanás confirman aún más la realidad de su existencia. Satanás, usado unas 52 veces, del hebreo Satán significa adversario u oponente. Zacarías 3:1, Mateo 4:10, Apocalipsis 12:9 y 20:2. Diablo, usado cerca de 35 veces, del griego diabolos, significa calumniador. Mateo 4:1, Efesios 4:27, Apocalipsis 12:9 y 20:2. Juan lo llama el maligno. Juan 17:15, Primera de Juan 5:18 y 19. Su carácter maligno, indicado en su título, impregna el mundo entero que está bajo su control, pero el creyente no puede fundamentalmente ser poseído por Satanás. Una serpiente fue la primera forma en la cual Satanás apareció a la humanidad, Génesis 3:1. Esta caracterización también se queda con Satanás en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 11:3, Apocalipsis 12:9, e indica su malicia y astucia. A Satanás también se le presenta como un dragón rojo, versículos 3, 7 y 9. Esto enfatiza su naturaleza feroz, especialmente en el conflicto. Note que el dragón tiene una cola, así que las criaturas que de él se hacen no están muy lejos de la realidad. Una ilustración: un estudiante mayor, cuando otro estudiante más joven le pregunta qué clase de maestro es fulano, pudiera responder: oh, es una fiera. El significado está claro, el maestro es difícil de tratar. Satanás es un dragón. El significado está claro, es feroz en sus ataques contra los creyentes. Una de las actividades de Satanás es de ser el acusador de los hermanos, versículo 10. Él lleva esto a cabo sin cesar día y noche. ¿De qué nos acusa? De los pecados que cometemos y por supuesto tiene un caso que nadie puede impugnar porque los creyentes sí pecan y cualquier pecado pudiera revocar nuestra salvación. Sin embargo, nuestro Señor, nuestro abogado, nos defiende sobre la única base de que todos nuestros pecados fueron pagados por su muerte. Primera de Juan 2, 1 y 2. Algunos, probablemente sin darse cuenta, distinguen entre los pecados que pudieran deshacer nuestra salvación y aquellos que no lo harían. Pecados pequeños, pero cualquier pecado tiene la habilidad de hacernos perder la salvación. Si no fuese por la constante intercesión de nuestro Señor, la cual frustra las acusaciones de nuestro adversario Satanás. Uno de mis maestros hace años fue H.A. Ironside. Él siempre se dirigía a nosotros llamándonos caballeros y jóvenes. Cuando él llegaba a este versículo, inevitablemente decía: caballeros jóvenes, Satanás es el acusador de los hermanos, dejémosle esta obra fea a él. Satanás también es el tentador. Mateo 4, 3, 1 Tesalonicenses 3, 5. Esta ha sido su obra desde su primer encuentro con seres humanos. Génesis 3, 1.
La tentación que presentó a Eva abarcaba aceptar el plan falso que él ofreció, el cual no incluía la restricción de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La tentación presentada a Cristo fue el tener la gloria que le correspondía sin el sufrimiento de la cruz. Él tentó a Ananías a mentir por no revelar la cantidad completa de dinero que adquirió por la venta de su tierra. Hechos 5:13. Él tienta a los creyentes con inmoralidad. 1 Corintios 7:5. La posición de Satanás se ve en varios títulos que se le dan a él. Él es el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Él es el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. Él es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 2. Él también engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, 9 y 23. Él reside en el aire, equivalente a las regiones celestiales en Efesios 6:12, y gobierna este cosmos al igual que este siglo. El cosmos es este sistema organizado de cosas en las cuales la humanidad vive y se mueve y que se opone a Dios por eliminarlo y falsificarlo. El siglo del cual Satanás es Dios significa toda esa masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanzas, impulsos, metas, aspiraciones en cualquier tiempo corriente en el mundo, lo cual puede que sea imposible asir y definir precisamente, pero que constituye un poder muy real y efectivo, siendo la atmósfera moral o inmoral que a cada momento de nuestras vidas inhalamos, inevitable de exhalar. Todo esto está incluido en el aión, lo cual es el espíritu sutil informador del cósmico mundo de hombres que están viviendo en enemistad con Dios. R.C. Trench, Synonyms of the New Testament, London, Kewan Paul, 1886, página 218. Esta clase de demonios sobre el mundo y la atmósfera en las cuales vivimos es pasmoso y temible. Afortunadamente, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. El nombre Belcebú designa a Satanás como jefe de los demonios. Lucas 11:15. Cuando los enemigos de Jesús alegaron que él estaba poseído por Belcebú, ellos se hicieron culpables de la peor clase de blasfemia. Pablo usa Belial como nombre para Satanás en 2 Corintios 6:15. La palabra significa despreciabilidad o malicia y describe en forma apropiada el carácter de Satanás. Los varios nombres y designaciones para Satanás no solo afirman la realidad de su existencia, sino que también revelan su carácter polifacético y los varios aspectos de su obra. Un nombre muchas veces revela algo del trasfondo de una persona, chino, o su apariencia, flaco, o características, benigno, o sus actividades, capitán. Así ocurre con Satanás. Su trasfondo, adversario, acusador, tentador, apariencia de dragón y serpiente, características, mentiroso, homicida, gobernante y actividades, acusador, tentador. Él es una criatura poderosa, inteligente, lista, y nunca debemos olvidar y subestimar la realidad de nuestro enemigo. Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 5. Nuestro adversario, el diablo. Capítulo 23. La creación y el pecado de Satanás. 1. Su creación. El tiempo de esta. Si Satanás no fuese un ser creado, entonces tiene que ser eterno o autoexistente, un dualismo que no es compatible con el monoteísmo. Las escrituras declaran que todas las cosas fueron creadas por Dios por medio de Cristo y no hay nada que no fuese creado por él. Juan 1:3, Colosenses 1:16 y 17.
El tiempo de su creación no se especifica. Si Ezequiel 28:13 se refiere a Satanás y al huerto terrenal del Edén, entonces por supuesto él tendría que haber sido creado antes que Dios implantara al huerto de Edén. Génesis 2:8. Ve las características de este. Muchos debaten si Ezequiel 28:11 al 19 tiene en vista a Satanás o no, pero si lo tiene, entonces nos aporta varios detalles descriptivos en cuanto a las características de la condición original del mismo en su creación. Todos concuerdan en que el tema de los versículos 1 al 19 es juicio sobre Tiro y su líder, pero la pregunta es, ¿va este pasaje más allá del líder humano para revelar algo o alguien más? Los candidatos para ese algo o alguien más que el rey de Tiro son: A. Un símbolo tomado de la mitología pagana. B. Un ser primitivo que vivió en el huerto del Edén y que fue sacado por el orgullo. C. Un ser mitológico no real de la mitología fenecia incorporado a este relato y aplicado al rey de Tiro. D. Una persona ideal, aunque no real. E. El hombre ideal igual que el primer hombre histórico Adán, cuya historia, privilegios iniciales y pecado subsecuente es análoga a la del rey de Tiro. F. Satanás, el ser siniestro. G. La obra maestra de Satanás, el anticristo. Los puntos de vista de la A hasta la D son incompatibles con los principios de la interpretación normal, puesto que no hay justificación para introducir tal mitología en el texto. El punto de vista E, aunque posible, parece no alcanzar a cumplir con la totalidad de la naturaleza siniestra de la figura que hay tras el rey de Tiro. Los puntos de vista F y G se pueden combinar. Satanás es el que está detrás de todo esto, inclusive el estar detrás del anticristo, quien será el clímax de todas las personas a las cuales Satanás ha poseído a través de la historia. El rey de Tiro fue uno de quien él se posesionó en el pasado, al igual que el anticristo será el último de quien él se posesionará en el futuro. El entender esta profecía como si incluyese referencias a Satanás no significa que Ezequiel no tenía también en mente al líder histórico de Tiro en sus denunciaciones. La pregunta es, ¿tenía él solamente en vista al líder humano histórico o tenía también en mente a un ser mayor, Satanás? El lenguaje floreado y sumamente figurativo puede argumentar a favor de cualquiera de las dos conclusiones. Los que piensan que solamente está en vista el líder humano entienden el lenguaje como una forma típica y exagerada con la cual se pudiera aludir a un líder oriental. Aquellos que ven a Satanás en este pasaje alegan que tal lenguaje incluye una cantidad muy alta de superlativos y figuras para que se apliquen solamente a un rey terrenal, no importa de qué envergadura. Sería difícil, por ejemplo, aplicar los versículos 14 y 15 a cualquier rey terrenal. Ver una discusión completa en Charles L. Faber y Prophecy of Ezekiel, Chicago Modi, 1969, páginas 158 a la 63. No estaría, por supuesto, fuera de lo común que un pasaje profético se refiriera a un personaje local como a alguien adicional que también cumple completamente. Esto es cierto de muchos pasajes que se refieren tanto al rey David como a Jesucristo. También es cierto de la referencia al príncipe del reino de Persia en Daniel 10:13, que tiene que incluir a un ser sobrehumano relacionado con el reino de Persia. Así que el que Ezequiel 28 se refiera tanto al rey reinante de Tiro como a Satanás no sería una conclusión interpretativa insólita. Por cierto, parece ser la conclusión correcta. El rey histórico de Tiro fue simplemente una herramienta de Satanás, posiblemente poseído por él, y al describir a este rey, Ezequiel
también nos da un vistazo de la criatura sobrehumana, Satanás, quien no solo estaba usándolo, sino también habitándolo. Si damos pues por sentado que se contemple a Satanás en estos versículos, ¿qué aprendemos de las características originales que tuvo en su creación? Cualesquiera que sean las cosas que específicamente enseñan estos versículos, comunican la idea de que Satanás fue sumamente privilegiado, el epítome de la creación de Dios, que tenía una posición sin paralelo en el universo. 1. Satanás tenía una perfección sin paralelo. Versículo 12. Satanás estaba en el cenit de las criaturas de Dios, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 2. Satanás tenía una habitación sin paralelo. Versículo 13. Esto puede que se refiera a un Edén celestial o al Edén terrenal. En cualquiera de los dos casos era antes que entrara el pecado, un sitio único. 3. Satanás tenía una vestimenta sin paralelo. Versículo 13. La descripción deslumbrante de su vestido o túnica indica algo de la gloria que le fue concedida. 4. Satanás tenía una función sin paralelo. Versículo 14. Él pertenecía a una orden de criaturas angélicas designadas como querubines. Ellos están relacionados con la custodia de la santidad de Dios. Génesis 3:24, con el trono de Dios, Ezequiel 1:5, y aquí aparentemente con la presencia de Dios mismo. Según parece, Satanás era el guardia principal de la santidad y majestad de Dios. 5. Satanás tenía una perfección sin paralelo. Ezequiel 28:15. Él era perfecto en el sentido de ser completamente sano y poseedor de una integridad moral total. Aquí, como también en el versículo 13, se nos recuerda que Satanás fue creado y que como criatura algún día tendrá que rendir cuentas a su creador. En todos los sentidos, Satanás era el epítome de la creación de Dios. Él despertó en el primer momento de su existencia en la plenitud de la hermosura y poder de su posición exaltada, rodeado de toda la magnificencia que Dios le dio. Se vio a sí mismo como el que estaba sobre todas las huestes en poder, sabiduría y hermosura. Solamente en el mismo trono de Dios vio más que lo que fuera completamente visible al ojo de la criatura. Se pudiera decir que antes de su caída, él ejercía la función de primer ministro para Dios, reinado posiblemente sobre el universo, pero ciertamente sobre este mundo. Donald Gray. La visible guerra. Grand Rapids, Southerland, 1965, página 26 al 7. 2. Su pecado. A. El origen del pecado de Satanás. Se halló en él, Ezequiel 28:15. Este es en realidad el único versículo en la Biblia que declara exactamente el origen del pecado. Los detalles del pecado de Satanás se especifican en otro lugar, pero el origen solamente se expresa aquí. Barry House lo llama generación espontánea en el corazón de este ser, en el cual se había combinado tanta magnificencia de poder y belleza, y a quien tanta autoridad y tanto privilegio se le había dado. Página 30. Este pecado tenía que haber sido incluido en el plan eterno de Dios. Aún así, Dios nunca asume la responsabilidad por la comisión de ningún pecado, incluso el de Satanás. J.O. Boswell toma un curso cuidadoso en este asunto. Según la Biblia, entonces, el pecado se originó en un acto de libre albedrío en el cual la criatura, a propósito, responsablemente y con entendimiento adecuado de lo que había en el asunto, escogió corromper el santo carácter de piedad con el cual Dios había dotado a su creación. Satanás pecó por necesidad. Dios está justificadamente airado contra todo pecado. La negación del libre albedrío parece ser dogmatismo filosófico
puramente arbitrario, contrario al punto de vista bíblico. Si Dios está justificadamente airado contra el pecado, entonces es lógico que el pecador es culpable. Cósmica, definitiva y absolutamente. El pecado tiene que estar dentro de los eternos decretos de Dios en un sentido en el cual Dios no es el autor del mismo. Dentro de los decretos de Dios los hay de permisión. Estos tienen que ver con aquellas cosas de las cuales Dios mismo no es el autor. Esto no significa el mero consentimiento de lo inevitable. El origen y naturaleza del pecado. Basic Christian Doctrines. Carl Henry. New York. Winston, 1962, página 107 al 9. El pecado fue hallado en Satanás, pero él fue creado perfecto. Dios no es la causa culpable del pecado de Satanás, pero él mismo fue incluido en su plan. B. La naturaleza del pecado de Satanás. El Nuevo Testamento destaca el pecado específico de Satanás como arrogancia, engreimiento, el estar hinchado, 1 Timoteo 3:6. Se le compara al engreimiento que un nuevo converso puede tener cuando se le confieren cargos de dirección espiritual o se le ensalza demasiado pronto y comienza a tomar para sí mismo la gloria que le pertenece a Dios. Ezequiel 28:16. Le atribuye la causa de la caída de Satanás a la abundancia de su contratación. En otras palabras, Satanás usó su posición para ganancia personal, para traficar en la exaltación de sí mismo. Isaías da más detalles del pecado de Satanás, 14:12 al 17, como con el pasaje de Ezequiel 28:11 al 19. Algunos cuestionan si este se refiere a Satanás o no. 1. Algunos consideran que el pasaje de Isaías se refiere solamente a la caída del rey de Babilonia mencionado en el versículo 4. 2. Otros entienden que el pasaje se relaciona solamente con la caída de Satanás. 3. Aquellos que sostienen estos puntos de vista, 1 o 2, puede que también vean al rey de Babilonia o a Satanás como prefigurando la caída del futuro anticristo. 4. Probablemente la verdad abarque todas estas referencias. La caída del rey de Babilonia es un antitipo de la caída previa de Satanás y un tipo de la caída futura del anticristo. Delitzsch lo dice concisamente. Ahora se le echa una mirada retrospectiva a la autoedificación del rey de Babilonia, en lo cual él fue el antitipo del diablo y el tipo del anticristo. Franz Delitzsch, Biblical Commentary on the Prophecies of Isaiah, 1875. 1:312. El pasaje va más allá de cualquier cosa que se pudiera decir de un rey terrenal y se ha entendido desde los tiempos más tempranos que se refiere también a la caída de Satanás como se describe en Lucas 10:18. Satanás, llamado el lucero de la mañana en Isaías 14:12, el equivalente en latín es Lucifer, lo cual basado en este pasaje llegó a ser uno de los nombres de Satanás. Sin embargo, el uso del lucero de la mañana con referencia a Satanás no da algún indicativo del carácter básico del mismo en su conspiración contra Dios, puesto que el título se usa en Apocalipsis 22:16 acerca de Cristo. Se nos indica el hecho de que el propósito de Satanás fue falsificar el plan de Dios y, por cierto, así era y es. La manera en que él inició ese plan se detalla en las 5 fases en Isaías 14, 13 y 14 que comienzan con yo, Tácito, seguido de una acción planeada. 1. Subiré al cielo. Como guarda de la santidad de Dios, Satanás tenía acceso al cielo, pero esto expresa su deseo de ocupar y establecerse en el cielo a la par de Dios. 2. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
El significado de esto depende de la manera en que se entienda estrellas. Si se refiere a ángeles, Job 38:7, Judas 13, Apocalipsis 12, 3 y 4 y 22, 16, entonces Satanás deseaba gobernar sobre todos los ángeles. Si se refiere a los cuerpos celestiales luminosos, entonces él deseaba regir en los cielos. 3. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto habla de la ambición de Satanás de gobernar el universo como supuestamente hacía la asamblea de los dioses babilonios. 4. Sobre las alturas de las nubes subiré. Él deseaba la gloria que pertenecía a Dios. A veces se asocia a las nubes con la presencia de Dios. Ver Éxodo 16:10, Apocalipsis 19:1. 5. Seré semejante al Altísimo. Aquí su falsificación está tan clara como el cristal. Satanás quería ser como, no diferente de Dios. El nombre Elión para Dios enfatiza su fuerza y soberanía. Génesis 14:18. Satanás quería ser tan poderoso como Dios. Él quería ejercer la autoridad y el control en este mundo que legítimamente le pertenece solo a Dios. Su pecado fue un desafío directo al poder y a la autoridad de Dios. El pecado de Satanás fue todo lo más atroz a causa de los grandes privilegios, la inteligencia y la posición que él tenía. Su pecado también fue todo lo más dañino debido a la extensión de sus efectos. Afectó a otros ángeles, Apocalipsis 12:7, afecta a las personas, Efesios 2:2, lo situó a él como el príncipe de este mundo, Juan 16:11, afecta a todas las naciones del mundo, puesto que él obra para engañarlas, Apocalipsis 20:3. Todo pecado es serio y todo pecado afecta a otros, pero el pecado en los lugares altos es más serio y sus consecuencias más extensas. El pecado de Satanás debe servir como un constante recordatorio y aviso para nosotros. Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 5. Nuestro adversario, el diablo. Capítulo 24. Las actividades satánicas. La variedad de nombres que Satanás posee nos señala el hecho de que él puede atacar a sus oponentes en varias maneras, desde la ferocidad de un dragón, Apocalipsis 12:3, hasta la atracción de un ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Satanás puede adaptar su apariencia y sus tácticas para acomodarlas a las personas y la ocasión. Aunque él prefiera actuar en determinada manera, irá al encuentro de las personas donde éstas estén y usará cualquier medio que las pudiera derrotar en circunstancias particulares. Aunque no es omnisciente, Satanás ha observado a muchos otros en situaciones en las cuales nosotros nos pudiéramos encontrar y él puede predecir con un alto grado de precisión qué será lo más efectivo para derrotarnos. 1. Con relación a Cristo. La animosidad entre Satanás y Cristo fue primeramente predicha después del pecado de Adán y Eva. Génesis 3:15. La enemistad entre los descendientes espirituales de Satanás y la familia de Dios fue predicha allí. También un individuo, Cristo, de entre la simiente de la mujer, le asestaría un golpe fatal a la cabeza de Satanás, mientras que Satanás heriría el calcañar de Cristo. Un golpe no fatal, pero que le causó gran sufrimiento. Este intercambio de golpes ocurrió en la cruz. Cuando nuestro Señor apareció corporalmente en este mundo, Satanás llevó a cabo atentados concertados para impedir su misión de morir por los pecados del mundo. Indudablemente, el homicidio ordenado por Herodes de todos los niños de menos de 2 años de edad fue inspirado por Satanás. Mateo 2:16. Cristo declaró claramente que Pedro se había alineado con el plan de Satanás
cuando éste quería echar a un lado la idea de que Cristo tuviese que morir en Jerusalén. 16, 21 al 23. La agudeza del regaño de Cristo subraya el hecho de que su propósito central en venir al mundo era morir. Cuando Judas estaba listo para traicionar al Señor, Satanás entró en él. Juan 13:27. Pero el principal y el más directo ataque de Satanás a nuestro Señor fue en su tentación. Mateo 4, 1 al 11. La palabra probar o tentar incluye dos ideas: comprobar e incitar al mal. La prueba de Cristo por Satanás abarcaba ambas facetas. En el proceso de Satanás solicitarle que cometiera el mal, Dios comprobaría por medio de la prueba que Cristo era impecable. Tanto Dios como Satanás participaron en su prueba. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que él pudiese ser tentado por el diablo. Por 40 días Satanás lo tentó con muchas tentaciones, Lucas 4:2, y durante ese periodo nuestro Señor ayunó. Esto sirvió para alertarle contra todas las pruebas, pero especialmente contra los ataques que llegaron al final de los 40 días. Estos tres fueron el epítome de las áreas en las cuales una persona puede ser tentada: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Estas pruebas eran particularmente adecuadas para el Dios hombre. Solamente Él, no nosotros, pudiera convertir las piedras en pan. Solamente Él, no nosotros, pudiera saltar del pináculo del templo y caer al suelo sin recibir daño. Solamente Él, no nosotros, pudiera esperar tener todos los reinos de este mundo. La meta entera de la tentación de Cristo por Satanás era eliminar el sufrimiento y la muerte de la cruz. Él le ofreció al Señor la gloria sin la cruz. Esto entonces hubiera hecho innecesaria su muerte en sustitución de los pecados. Específicamente, Satanás tentó a Cristo a la independencia, Mateo 4, 3 y 4, a la indulgencia, versículos 5 al 7, y a la idolatría, versículos 8 al 10. No había duda alguna en la mente de Satanás de que Cristo era el libertador prometido, pero él quería que el Señor se declarara independiente del Padre por cambiar piedras en pan. Igual que el maná dado a Israel provino de Dios, así el alimento de Cristo debía venir en el tiempo y la manera que el Padre quisiera. El cambiar las piedras a pan sería afirmar su independencia de la voluntad del Padre. Aunque estaba hambriento y estaba bien comer, aún así él no iba a comer independientemente de la voluntad del Padre. Satanás lo había tentado no a apartarse del pan espiritual, sino a apartarse del Padre hacia el pan literal, obtenido independientemente de la voluntad del Padre. S. Craig Glickman, Conociendo a Cristo, Chicago, Moody, 1980, página 41. Satanás todavía tienta a los seguidores de Cristo a tomar las cosas en sus propias manos en vez de someterse a la voluntad del Padre. El haberse arrojado desde el pináculo o ala de proyección del templo al valle, una altura de 140 a 180 metros, y caer sin recibir daño, por cierto, hubiera sido una señal espectacular del Mesías, pero el haberlo hecho hubiera sido tomar un atajo y demostrar una falta de fe. La temeridad, las señales o la presunción nunca sirven de sustitutos de la constancia en la fe, aunque Satanás todavía nos tienta a caer en estas. A Satanás se le ha dado autoridad sobre este mundo, cosmos, temporalmente, pero finalmente Cristo lo regirá. Así que Satanás tenía el derecho de ofrecerle al Señor los reinos de este mundo, pero si Cristo los hubiera aceptado, habría tomado un atajo en el plan de Dios
y pasado por alto la obra redentora de su muerte. Satanás todavía nos tienta con lo inmediato y lo visible. Puesto que Satanás no tuvo éxito en impedir la cruz, él ataca al Evangelio, a los seguidores de Cristo y lo que todavía queda del plan de Dios para este mundo. 2. Con relación a Dios. La táctica principal que Satanás emplea para atacar a Dios y a su programa en general es el ofrecer un programa y un reino falsificado. Esto se puso de relieve cuando él pecó originalmente en querer ser como Dios, no diferente del mismo. La falsificación fue intentada por primera vez con la humanidad cuando Satanás le ofreció a Eva la oportunidad de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. La tentación de Cristo también fue un intento de falsificación. Una falsificación es lo más parecido posible a lo genuino, solo carente de una característica vital. La oferta de Satanás a nuestro Señor fue el asumir la gloria que él merecía sin las características esenciales de su muerte. Hoy en día, Satanás promueve una forma de piedad mientras se niega su poder. Segunda de Timoteo 3:5. Para hacer esto, Satanás disfraza a sus siervos como ministros de justicia. Segunda de Corintios 11:15. Él promueve un sistema doctrinal por medio de los demonios, quienes a su vez usan a las personas para que o bien aboguen por un falso ascetismo o una licencia sin restricción. Primera de Timoteo 4:1-3, Apocalipsis 2:24. La falsificación final será el anticristo venidero, cuyas actividades serán conforme a Satanás y quien será el instrumento de Satanás en conseguir que la humanidad crea la mentira como si fuera la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:9-11. 3. Con relación a las naciones. Su actividad principal en esa área es engañar a las naciones. Apocalipsis 20:3. Engañarlas como aparentemente en pensar que ellas pueden gobernar justamente y traer paz al mundo sin la presencia y gobierno de Cristo. Una vez más, su táctica es falsificar. Él aparentemente usa a los demonios en llevar a cabo su engaño. Daniel 10:13-20, y usa a los gobiernos para impedir el progreso del Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:18. En los días venideros de la gran tribulación, Satanás engañará a las naciones para que reciban al anticristo como su salvador. Satanás, el dragón, le dará al anticristo su poder y el mundo le rendirá lealtad a él. Apocalipsis 13:2-4. Al final de la tribulación, Satanás y sus demonios influirán sobre los ejércitos de las naciones para que marchen hacia su destrucción en la guerra de Armagedón. 16:13-16. Durante el reino milenial, Satanás estará atado, pero al final de ese periodo será soltado e intentará conducir al mundo a una rebelión final contra el reino de Cristo. Después de este vano intento, Satanás será lanzado para siempre en el lago de fuego. Apocalipsis 27-10. 4. Con relación a los no creyentes. Con relación a los no creyentes, Satanás ciega sus entendimientos para que no acepten el Evangelio. Segunda de Corintios 4:4. Él a menudo realiza esto haciéndoles pensar que cualquier camino hacia el cielo es tan aceptable como el único camino. Otra falsificación. Esta ceguedad ataca las mentes de las personas y aunque los no creyentes pueden pensar y razonar un poder más fuerte que Satanás que remover esa ceguedad, el razonamiento y argumentos convincentes humanos tienen su ministerio, pero solamente el poder de Dios puede remover la ceguedad satánica. Algunas veces el diablo viene y quita la palabra que las personas han oído a fin de evitar que ellas crean. Lucas 8:12. Para promover la ceguedad, Satanás usa religiones falsas, como se detalla en la sección que precede. Esto puede incluir
todo, desde el ascetismo hasta la licencia, desde el teísmo, por cuanto ser teísta no significa necesariamente ser salvo, hasta el ocultismo. En otras palabras, Satanás utilizará cualquier aspecto del sistema del mundo que él encabeza para no dejar que las personas piensen o hagan lo que los traerá al reino de Dios. Colosenses 1:13, Primera de Juan 2:15 al 17. 5. Con relación a los creyentes. A. Satanás, el tentador. Al igual que Satanás probó al Señor, él también prueba a los creyentes. Su meta es hacer que cometamos el mal. Dios algunas veces puede que use a Satanás para ponernos a prueba, para entrenarnos en resistir sus tentaciones. Las pruebas pueden tener 3 propósitos benéficos en la vida del creyente. A. Para probarnos. Primera de Pedro 1:6 al 7. B. Para enseñarnos. 4:12 al 13. Ver también Hebreos 5:8. Y C. Para aumentar nuestro amor por Dios. Santiago 1:12. Pero el único propósito de Satanás es tentar a los creyentes a cometer el mal. Hay a lo menos 3 áreas en las cuales Satanás tienta a los creyentes. La primera es de conformidad a las presiones y estructuras de la sociedad. Primera de Tesalonicenses 3:5. Pablo, usted recordará, se vio forzado a irse de Tesalónica después de probablemente solo un mes de ministerio en esa ciudad. Hechos 17:5 al 10. Además, Satanás usó algunas prohibiciones gubernamentales para impedir su regreso. Primera de Tesalonicenses 2:18. Así que él mandó a Timoteo, quien no estaba sujeto a esa prohibición, a Tesalónica, para ver si ellos habían sucumbido a las tentaciones de Satanás. ¿Qué tentaciones? Es muy temprano en el primer siglo para que Pablo se estuviese refiriendo a la persecución oficial por el Imperio Romano. Estas tentaciones tenían que haber sido de una naturaleza más extraoficial, de carácter social y personal. Por ejemplo, sabemos que las mujeres disfrutaban más libertad en Macedonia en ese tiempo que en cualquier otro sitio en el imperio. Y también sabemos que cierto número de las principales mujeres en Tesalónica fueron convertidas bajo el ministerio de Pablo. Quizás Satanás las tentó a seguir conformándose a los estilos de vida a que se acostumbraron antes de ser salvas. Había la tentación de darle más importancia a la posición social que a la santificación. También muchos de los convertidos eran gentiles y Satanás posiblemente los tentó con el orgullo del intelecto. En segundo lugar, Satanás tienta a los creyentes a encubrir su egoísmo. La historia de Ananías y Zafira sirve como la ilustración clásica. Esta pareja quería retener parte del dinero de la venta de su propiedad y al mismo tiempo recibir alabanza por su contribución. Pedro discernió que fue Satanás quien le llenó su corazón para mentir. Hechos 5:1 al 11. Ellos tenían el derecho de retener en su poder o vender su propiedad. No estaban bajo obligación alguna de darle todas las ganancias a la iglesia, pero sí era su deber no fingir generosidad y a la vez proveer para su egoísmo, reteniendo parte del dinero que recibieron. En tercer lugar, Satanás tienta a los creyentes a la inmoralidad. Primera de Corintios 7:5. Dios proveyó el matrimonio para la expresión propia de las necesidades físicas, y Él espera que los maridos y las esposas asuman sus respectivas y mutuas responsabilidades. Cuando esto no se hace, Satanás tiene la oportunidad de tentar a los creyentes a pecados sexuales ilícitos o perversos. B. Satanás el adversario. Como adversario, Satanás acusa y se opone a los creyentes en varias áreas de sus vidas. Él hace esto por confundirnos cuando siembra cizaña entre el trigo, Mateo 13, 38 y 39, por arrebatar la palabra que ha sido esparcida, Marcos 4:15,
por indisponer a las autoridades gubernamentales contra los creyentes, 1 de Tesalonicenses 2:18, o por encarcelar a los creyentes con la idea de que esto va a impedir que su testimonio se esparza o lograr que se intimiden y se abstengan de testificar, Apocalipsis 2:10. En segundo lugar, Satanás destaca nuestros pecados y los esgrime contra nosotros, 12:10. Él nos acusa ante Dios cuando pecamos, pensando que puede lograr que perdamos nuestra salvación. Pero Cristo, nuestro abogado, toma nuestro caso y le recuerda al Padre vez tras vez que Él pagó por nuestros pecados cuando murió en la cruz. 1 de Juan 2:1 y 2. En tercer lugar, Satanás se opone al creyente trayendo presiones sobre él mismo que quizás no pueda soportar. Hay dos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Uno, trata con el hombre disciplinado en 1 de Corintios 5. Aparentemente la disciplina había resultado en el efecto deseado y él había confesado su pecado de incesto. Ahora la iglesia debía de haberlo recibido de nuevo a la comunión. Aparentemente algunos querían hacerlo y otros no, así que Pablo les instó a hacerlo, no solo para sanar cualquier división que pudiera desarrollarse, sino también para evitar que el hermano implicado fuera consumido de demasiada tristeza. Él necesitaba asegurarse del perdón de sus hermanos y hermanas, 2 de Corintios 2:5 al 11. El no restaurarlo le hubiera dado a Satanás una ventaja. El segundo ejemplo tiene que ver con mujeres que enviudasen a una edad temprana. 1 de Timoteo 5, 14 y 15. Pablo las exhortó a casarse de nuevo y que tuvieran hijos que llevaran vidas útiles. Algunas que estaban ociosas y se dedicaban a chismear estaban siguiendo a Satanás. En general podemos decir que Satanás, el adversario, quiere apasionadamente reducir al silencio el testimonio del creyente. Para llevar esto a cabo, él ronda la tierra como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. La palabra devorar es la misma que se utiliza para describir la forma que el Mar Rojo se tragó a los egipcios cuando perseguían a los hebreos. Hebreos 11:29. Pinta un cuadro vívido de la meta final de Satanás: ahogar completamente el testimonio y la utilidad del creyente. Como mencioné anteriormente, Satanás puede que prefiera hacer algunas cosas antes que otras, pero él hará lo que tenga que hacer para promover sus planes y programas con éxito. Recuerde que él también es poderoso, versado y que tiene demonios que le ayudan. Por lo tanto, el creyente puede combatirle con éxito en la fuerza y poder del Dios que habita en su ser. Otros aspectos de la defensa del creyente contra Satanás se tratarán en otro capítulo. Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 5. Nuestro adversario, el diablo. Capítulo 25. El mundo de Satanás. Ya hemos notado que Satanás es llamado tanto el Dios de este siglo, Aión, 2 de Corintios 4:4, como el príncipe de este mundo, Cosmos, Juan 12:31. La relación de Satanás y el cristiano con el cosmos es el tema de este capítulo. 1. El significado del cosmos. La palabra cosmos se emplea 185 veces en el Nuevo Testamento, 105 de las cuales ocurren en los escritos de Juan. Básicamente, la palabra denota un ornamento u orden, siendo la palabra cosmos lo opuesto de caos. Ese concepto se halla en su uso en 1 de Pedro 3:3 y en nuestra palabra moderna, cosméticos. El universo, es decir, el cielo y la tierra, se llama el cosmos porque es un ornamento de relaciones armoniosas. Hechos 17:24. A la tierra habitada también se le designa con la palabra cosmos. Romanos 1:8. Al igual que las personas que viven en la tierra. Juan 3:16, 12:19. Es a las personas del mundo
que Dios ama y por las cuales Cristo murió. Juan 3:16, 1 de Juan 2:2. Pero generalmente el Nuevo Testamento habla del cosmos como de un sistema ordenado que funciona separado de Dios. Este concepto del mundo como opuesto a Cristo es un nuevo uso que la palabra adquiere en el Nuevo Testamento en contraste a su uso habitual en los escritos griegos que se refieren a él como algo atractivo. W. Westcott lo resume de esta manera. Es fácil ver cómo la idea de un todo ordenado relacionado con el hombre y considerado aparte del hombre pasa a ser la de un todo ordenado separado de Dios. El hombre caído imprime su carácter en el orden que es la esfera de su actividad. El mundo, en vez de permanecer como la fiel expresión de la voluntad de Dios bajo las condiciones de su creación, se convierte en su rival. The Gospel According to Saint John, London, John Murray, 1908, 1:64 al 5. La única característica que le falta a la declaración de Westcott es la posición de Satanás como la cabeza del sistema mundial, así que tiene que haber tres facetas en cualquier definición del mundo: la idea de un sistema organizado, la relación de Satanás con él mismo y el concepto de la hostilidad hacia Dios. Se sugiere esta definición: el mundo cosmos es ese sistema organizado por Satanás, encabezado por Satanás y gobernado por Satanás, que excluye a Dios y rivaliza con él. 2. Satanás y el cosmos. A. Su autoridad sobre el cosmos. Las escrituras enseñan claramente que Satanás tiene autoridad suprema sobre el cosmos. Por supuesto, esto es dentro del propósito soberano de Dios y con su permiso. Sin embargo, la autoridad usurpada de Satanás sobre el cosmos es suprema. Nuestro Señor reconoció esto cuando le llamó el príncipe de este mundo, Juan 12:31 y 16:11, y cuando no disputó la prerrogativa de Satanás en ofrecerle a él los reinos de este mundo en la tentación, Mateo 4:8 y 9. El apóstol Juan reconoció la misma verdad cuando escribió que el cosmos entero está bajo el poder del maligno, 1 de Juan 5:19. B. Su objetivo en el cosmos. El objetivo de Satanás es crear un sistema que rivalice con el reino de Dios, pero que lo deje fuera a él. Es para promover un orden falsificado, básicamente. El cosmos es malo porque es independiente de Dios. Puede que contenga aspectos buenos, como también aspectos abiertamente malos, pero su mal inherente está en que es independiente de Dios y rival de él. Esta aguda rivalidad se nota en tales versículos como Santiago 1:27, donde el creyente se le instruye a mantenerse sin mancha del mundo. En 4:4, donde dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y en 1 de Juan 2:16, donde Juan declara que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Para llevar a cabo este objetivo, Satanás tiene que tratar de hacer parecer atractivos los valores de su sistema impío, así que él obra para que las personas le den la más alta prioridad al yo como número uno y a lo presente como lo más importante. Cuando Juan escribió que todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios, explicó lo que quiso decir por todo, con tres declaraciones suplementarias que siguen en 1 de Juan 2:16. Cada una de estas enfatiza al ego como número uno. Satanás aconseja satisfacer los deseos de la carne, tratar de adquirir lo que los deseos desmesurados de los ojos le hagan a uno codiciar y desarrollar una actitud autosuficiente, arrogante, que surge de la jactancia de las posesiones que uno tenga en la vida.
Este egoísmo es, por supuesto, la actitud prevaleciente del mundo y proveniente de Satanás, quien se promovió a sí mismo desde el principio. Satanás también busca que las personas se interesen en el presente en vez de en la eternidad. Por esto es que Juan nos recuerda en el versículo 17 que el mundo pasa, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así, Satanás busca llevar a cabo sus propósitos por tratar de cambiar nuestras prioridades, el yo primero y nuestra perspectiva, el presente, lo más importante. En realidad, la verdad es que Dios es primero y la eternidad lo más importante. 3. Dios y el cosmos. A. Terminación planeada. Dios ya ha anunciado que el cosmos será juzgado y eliminado. El sistema rebelde de Satanás llegará a su fin. Nabucodonosor lo vio en el sueño que Daniel interpretó cuando la piedra, el reino de Cristo, le dio a la estatua y llenó al mundo entero. Daniel 2:34 y 35 y 44. Ese evento se describe en Apocalipsis 17 al 19 y se resume en Primera de Juan 2:17. Cuando nuestro Señor regrese, el reino cosmos de Satanás será reemplazado por el reino de Cristo, quien reinará en esta tierra. Es importante observar que la arena de la victoria de Cristo será la misma que aquella del reino de Satanás, la tierra. En la misma arena donde Satanás ha reinado, Cristo será victorioso. B. Tolerancia permisiva. Mientras tanto, Dios permite que la rebelión continúe y que el cosmos prospere. Su plan permite que el mal haga su recorrido completo y su longanimidad permite que muchos vengan a la verdad. Romanos 2:4. 4. El cristiano y el cosmos. A. Separado de él. La religión pura, escribió Santiago, es guardarse sin mancha del cosmos. Santiago 1:27. La palabra sin mancha o inmaculado se le aplica a Cristo en 1 de Pedro 1:19. Así que la separación del cristiano del cosmos significa ser como Cristo en este cosmos. Esto incluye tener sus perspectivas, sus normas, sus metas, el hacer la voluntad del Padre, sus actividades mientras se viva aquí. Significa el poder decir que siempre hacemos las cosas que agradan al Padre. Juan 8:29. Esta es la verdadera separación bíblica. B. Situado en él. Pero por supuesto el creyente, aunque separado del cosmos, tiene que vivir su vida en el cosmos. Así que tenemos que tener contacto con cosas malas. La única forma de evitar semejante contacto sería salir del mundo. 1 Corintios 5:10. Tal separación por suicidio no la recomienda Pablo. ¿Cómo entonces podemos estar propiamente relacionados con el cosmos en el cual estamos situados? Aquí hay dos orientaciones. Una, usarlo pero no abusarlo. 7:31. Esta declaración sumaria está en un contexto donde Pablo menciona el matrimonio y el estar soltero, el llanto y el regocijo, el tener y no tener las cosas. Es apropiado usar todas estas cosas, pero no abusar de ellas ni usarlas excesivamente. No permita que el matrimonio tenga la más alta prioridad. No llore por muy largo tiempo. No esté tan contento que no pueda ser serio. No ponga su confianza en cosas que propiamente puede comprar. El hacer esto es abusar del cosmos. El tener una actitud de si lo tengo bien y si no está bien, mientras se usan estas cosas, es el uso correcto. 2. Disfrutar pero no andar las cosas de este cosmos. 1 de Timoteo 6:17, 1 de Juan 2:15. Aunque no parezca que estos son principios opuestos, no pueden serlo.
puesto que los dos se declaran claramente. Lo que Dios nos da en este mundo podemos legítimamente disfrutarlo, mientras que nos demos cuenta de que todas las cosas son inciertas y que nuestra dependencia está en Dios, ya sea que nos dé poco o mucho. Filipenses 4:12, 1 de Timoteo 6:17. ¿Cuándo se convierte el disfrute propio en amor impropio? Esto es imposible decirlo en términos generales. Cada creyente va a tener que examinar sus circunstancias particulares. Indudablemente, si hacemos de algo un ídolo, lo estamos amando impropiamente. Y un ídolo es cualquier cosa en cualquier tiempo que crea una barrera entre el creyente y su amor por Dios. C. Competente para él. El creyente puede vivir victorioso en el mundo de Satanás por la fe en Cristo, quien ha llegado a ser el vencedor de Satanás. Primera de Juan 5, 4 y 5. Ninguna condición se le agrega a la promesa de estos versículos. Cada creyente, ya sea nuevo o maduro, tiene la victoria simplemente porque es creyente. La terminología de Juan nos guarda de varios errores. La cláusula inicial en 1 de Juan 5:4 demuestra que esta victoria no es algo posterior a la salvación, porque es todo lo que es nacido. Gegenemenon, una forma perfecta que indica una condición existente basada en un hecho consumado de Dios, quien está venciendo Nika, una forma en tiempo presente que denota un patrón continuo de vida, el mundo, traducido por el autor. La segunda cláusula, por el uso de la forma aorista Nikesasa, ha vencido, demuestra que la victoria de hoy está basada en la de ayer, es decir, nuestra victoria está basada en la de él. Finalmente, Juan se opone al error de que la fe abstracta, fe sin el objeto apropiado, es eficaz. La fe que vence es la que confía en Jesús, el hombre, quien es el Hijo de Dios. W. Robert Cook, La teología de Juan, Chicago Modi, 1979, página 11.5n. El hacer efectiva esa victoria abarcará hábitos, defensas, actividades, pero es nuestra fe en Jesús lo que nos hace creyentes y así vencedores competentes para vivir como Cristo en un cosmos satánico. Teología básica por el Dr. Charles C. Wright. Sección 6. Demonios, espíritus inmundos. Capítulo 26. La realidad de los demonios. El siglo XX ha visto un cambio casi total en las actitudes hacia la realidad de los demonios. En la primera parte del siglo, su realidad comúnmente se negaba. En la última parte se afirma más pronta y universalmente. Sin duda, el aumento en la cantidad de brujas y astrólogos, como también las ventas florecientes de los objetos empleados en esa actividad, que incluye las publicaciones del oficio, han contribuido a este cambio. Películas y libros acerca de lo extraterrestre han creado un clima más favorable para la aceptación de la existencia de los demonios. 1. El testimonio de la Escritura. La Escritura inequívocamente afirma la realidad de los demonios, aunque no todos los que profesan el cristianismo admiten la validez de esta evidencia. Note esta manera de evadir la fuerza de alguna enseñanza escritural. Los demonios muchas veces sobreviven como figuras retóricas, duendecillos, muchos después de haber cesado de ser figuras de creencia. Por consiguiente, la mención del nombre de un demonio en un texto escritural no es testimonio automático de una creencia viva en él. T.H. Gaster, Demons, la interpretación diccionario de la Biblia. Nueva York, Abingdon, 1976-1818. El testimonio de Cristo.
Varias veces durante su ministerio terrenal, nuestro Señor echó fuera demonios de varias personas. Estos ejemplos, por supuesto, afirmaron su creencia en la existencia real de ellos. Mateo 12, 22 al 29, 15, 22 al 28, 17, 14 al 20, Marcos 5, 1 al 16. Él también les dio a los discípulos autoridad para echar fuera demonios en un contexto que no requería, como algunos alegan, acomodación a una creencia ignorante en la existencia de los demonios. Mateo 10:1. Nuestro Señor nunca corrigió a alguien por aceptar la realidad de los demonios. Lucas 10:17. Si no podemos aceptar el testimonio del Señor, entonces tenemos que concluir o que A. Él estaba mintiendo, o B. Él estaba acomodando su enseñanza a la ignorancia de su auditorio, lo que en efecto lo hace culpable de propagar la falsedad. O C. Los redactores del texto de la iglesia primitiva agregaron las partes que tratan de su enseñanza sobre los demonios. B. El testimonio de otras partes del Nuevo Testamento. Todos los escritores del Nuevo Testamento, excepto el escritor de Hebreos, menciona a los demonios para un total de más de 100 referencias. Ver, por ejemplo, 1 Corintios 10, 20 y 21, Santiago 2:19, Apocalipsis 9:20. Todas estas referencias usan la palabra daimonión. Otras referencias a los demonios usan las palabras ángel y espíritu. Note también que los demonios se mencionan en el primer libro escrito, Santiago, y en el último, Apocalipsis. C. El testimonio del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere a los demonios con mucho menos frecuencia. Los Shedhim de Deuteronomio 32:17 y del Salmo 106:37 eran ídolos señores a quienes los hebreos consideraban como representaciones visuales de demonios. Los Seirim de Levítico 17:7, Segunda de Crónicas 11:15, Isaías 13:21 y 34:14 también eran conceptos demoníacos. Para negar la realidad de los demonios hay que pasar por alto o negar la verdad de muchos pasajes en la Escritura. 2. El origen de los demonios. Se han hecho varias sugerencias en cuanto al origen de los demonios. A. Son los espíritus de personas malas fallecidas. Este punto de vista parece provenir de la creencia antigua griega de que los demonios son los espíritus sin cuerpos de personas fallecidas, especialmente aquellos que fueron malos en la vida. No tienen respaldo alguno en la Escritura, puesto que la Biblia siempre sitúa a los muertos no salvos como confinados en un lugar de tormento e incapaces de regresar para vagar por el mundo. Salmo 9:17, Lucas 16:23, Apocalipsis 20:13. B. Son los espíritus sin cuerpo de una raza preadámica. Este punto de vista entiende que Satanás originalmente reinó sobre una tierra perfecta y una raza preadámica de personas. Cuando Satanás pecó contra Dios, estas personas participaron de alguna forma en su rebelión, perdieron sus cuerpos y se convirtieron en espíritus sin cuerpos o demonios. G. H. Pember, Ernest Ash, New York Rebel, 1900, páginas 72 al 3. Este concepto hace distinción entre todos los ángeles buenos y malos y los demonios. Ofrece como respaldo la idea de que los demonios buscan el estar en un cuerpo, indicando así que son espíritus sin cuerpos. Pero contra este punto de vista está el hecho de que la Biblia en ningún sitio, ni siquiera indirectamente, provee una clave de la existencia de una raza preadámica. Por cierto, nuestro Señor declaró que Adán fue el primer hombre, Mateo 19:4. También las Escrituras no indican en ningún lugar que las personas fallecidas tengan facultad de regresar a la tierra. C. Son la prole de las uniones descritas en Génesis 6:1 al 4. Para validar esta hipótesis se requiere a lo menos de dos suposiciones. A. Los hijos de Dios eran ángeles y B.
La prole no fue humana, que los hijos de Dios fueran ángeles es un punto de vista posible, pero que la prole fueran demonios es muy improbable. Esto significaría que la prole sería mestiza, parte humana y parte angélica, o los Nephilim o los valientes varones de renombre del versículo 4, que fueron destruidos en el diluvio y cuyos espíritus sin cuerpos se convirtieron en demonios. D. Son ángeles caídos. Este punto de vista dice que los demonios son los ángeles que se rebelaron junto a Satanás. La evidencia estriba en las siguientes consideraciones. A Satanás se le designa como el príncipe de los demonios, Mateo 12:24, lo que indica que, puesto que su líder Satanás es un ángel, los demonios también tienen que ser ángeles, pero caídos al igual que Satanás. Sabemos que Satanás tiene rangos bien organizados de ángeles que promueven sus propósitos. Dos de estos rangos se clasifican como principados y potestades, las cuales son las mismas designaciones que se les dan a dos de los rangos de los ángeles buenos, Efesios 3:10 y 6:12. Esto parece indicar que seres de una misma clase componen el personal de estos rangos y por lo tanto los seres malos son ángeles caídos. En varios lugares a los demonios se les denomina espíritus, aunque espíritus inmundos, lo cual los asocia con el mundo espiritual de los ángeles no humanos. Por ejemplo, al demonio que se menciona en Mateo 17:18 se le llama un espíritu inmundo. En el relato paralelo en Marcos 9:25, esta misma ecuación de demonios y espíritus se encuentra en Lucas 10:17 al 20. También, según Mateo 8:16, el Señor sanó a muchas personas poseídas por demonios, echando fuera de ellos los espíritus inmundos. Tenemos que reconocer que las escrituras en ningún lugar declaran directamente que los demonios son ángeles caídos, pero la evidencia que se acaba de citar parece indicar que sí lo son. 13. El confinamiento de algunos ángeles caídos. Las escrituras indican claramente que hay dos grupos de ángeles caídos. Uno formado por los que tienen alguna libertad para llevar a cabo los planes de Satanás y otro cuyos componentes están confinados. De los confinados, algunos lo están temporalmente, mientras que otros están encarcelados permanentemente en el Tártaro. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Los griegos consideraban el Tártaro como un lugar de castigo menor que el Hades. Los que están encarcelados temporalmente se hallan en el abismo. Lucas 8:31, Apocalipsis 9:1 al 3 y 11. Algunos aparentemente recluidos ahí para esperar el juicio final, mientras que otros serán soltados para que realicen actividades en la tierra. Los versículos del 1 al 3, 11, 14 y 16-14. ¿Por qué razón están algunos en el Tártaro? Si es como resultado de su pecado original de rebelión junto a Satanás, entonces, ¿por qué todos no están allí? ¿Y por qué no está el mismo Satanás también? El confinamiento en el Tártaro para algunos de los ángeles caídos tiene que ser un castigo por algún otro pecado que el original, y de ser así por algún pecado especial. Algunos sugieren que el pecado antinatural de Génesis 6, 2 al 4, cometido por algunos de los ángeles caídos, llamados hijos de Dios en el pasaje, es la causa de su confinamiento en el Tártaro. Aunque los ángeles no se reproducen según su género, es decir, no producen ángeles bebés, se les pudiera haber permitido cohabitar con mujeres humanas en esta singular ocasión para producir prole humana. Sin embargo, la naturaleza excepcional de este permiso, lo cual va en contra de todo lo que conocemos de los ángeles y del matrimonio, constituye la debilidad de este punto de vista. Pero si fue permitido en esta única ocasión, solamente enfatiza la singularidad de este increíblemente monstruoso pecado que resultó en el confinamiento permanente en la prisión del Tártaro para los ángeles participantes.
Los cómplices humanos en el pecado, por supuesto, murieron en el diluvio. Otros puntos de vista en cuanto a los hijos de Dios en este pasaje incluyen a. La línea piadosa de Set, la cual cohabitó con las mujeres impías de la línea de Caín. B. Gobernantes de la línea de Caín. El punto débil de A está en la necesidad de creer que las líneas piadosas e impías se mantuvieron distinguidas a través de los años hasta que ocurrió el evento de Génesis 6. La flaqueza de B, un punto de vista sugerido en los tárgumes arameos, es la falta de evidencia de que un sistema monárquico de gobernantes se hubiera establecido por la línea de Caín al cabo de este tiempo. Aunque yo personalmente me inclino al punto de vista de los ángeles caídos, esto es un problema interpretativo que no podemos resolver. ¿Cuál fue el pecado en cuestión? Quienes quiera lo hayan cometido. Hay tres posibles respuestas. 1. Si involucraba a los ángeles, entonces el pecado fue la cohabitación angélica con seres humanos. 2. Si los hijos de Dios eran humanos, fue el pecado de casarse indiscriminadamente sin considerar la condición espiritual. Se trataba de la línea de Set o posición real si involucraba a reyes. 3. Era el pecado de poligamia porque el versículo 2 se puede comprender en el sentido de que ellos, quienes quiera que fueran, tomaron todas las esposas que escogieron. 4:19. La prole eran hombres de fuerza y destreza militar, los Nephilim. Probablemente vivieron en la tierra antes de estos matrimonios y no fueron el resultado de ellos. Para resumir estos asuntos de existencia, origen y confinamiento de algunos de los ángeles caídos, uno pudiera hacer un diagrama así. Todos los ángeles que no cayeron, escogidos, 1 Timoteo 5:21. Los que se rebelaron con Satanás, demonios, Mateo 25:41. Demonios sueltos y activos, Efesios 6:11 y 12. Demonios confinados, Lucas 8:31. Confinados temporalmente, Apocalipsis 9:1 al 15. Confinados permanentemente, 2 de Pedro 2:4 y Judas 6. Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 6. Los demonios espíritus inmundos. Capítulo 27. ¿Cómo son los demonios? Puesto que los demonios pertenecen a la misma clase de seres que los ángeles y Satanás, todas estas criaturas tienen mucho en común. 1. Su naturaleza personal. A. Son personas genuinas. Los demonios no son fuerzas o conceptos que existen meramente en nuestras mentes. Los demonios existen, su realidad no depende de la existencia y la habilidad de los seres humanos para concebirlos. 1. Inteligencia. Ellos poseen inteligencia. Podían reconocer quién era el Señor mientras Él estuvo en la tierra. Marcos 1:24. Y sabían de su condenación final. Mateo 8:29. También conocen el plan de salvación, aunque no lo pueden aceptar. Santiago 2:19. 2. Emociones. Pueden manifestar emoción, especialmente cuando son confrontados con el juicio. Lucas 8:28. Santiago 2:19. 3. Voluntades. Ellos pueden dar expresión a sus voluntades. Lucas 8:32. 4. Personalidad. Se describen con pronombres personales. Ver versículos 27 al 30. B. Son seres espirituales. En contraste con los seres de carne y hueso, los demonios son seres espirituales. Efesios 6:12. Sin embargo, están localizados, puesto que como criaturas son limitados y no son infinitos como lo es Dios, ellos son generalmente invisibles a los seres humanos, aunque en ocasiones su presencia se hizo evidente por varios medios. Hechos 19:15, Apocalipsis 9:1 al 12 y 16:13. 2. Su naturaleza intelectual. Los demonios demuestran gran inteligencia, como se esperaría de un orden tan elevado de seres.
Sabían quién era Jesús, Marcos 1:24, estaban conscientes de su propia condenación final, Mateo 8:29, conocen el plan de salvación, Santiago 2:19, desarrollan y promueven sistemas de doctrina, 1 de Timoteo 4:1-3, una actividad que aparentemente aumentará a medida que se acerque el fin del siglo. La inteligencia puede ser realzada por la experiencia. Todo demonio, por supuesto, ha existido durante toda la duración de la historia humana. Aunque cada uno no ha observado todo lo que ha transpirado a través de la historia, su longevidad le da una dimensión adicional a su inteligencia innata. Ellos han observado a los seres humanos en casi todas las situaciones concebibles, por lo tanto pueden predecir con precisión lo que los individuos harán en la mayoría de las circunstancias. 3. Su naturaleza inmoral. A. En su ser. Los demonios se designan espíritus inmundos, Mateo 10:1, espíritus malos, Lucas 7:21. En una cita, un espíritu de demonio inmundo, Lucas 4:33, y huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Todos estos términos indican claramente la naturaleza inmoral de los demonios. B. En sus objetivos. Inmoralidad es todo lo que es incompatible con el bien, pero el bien se tiene que definir fundamentalmente en relación con la voluntad de Dios. Por lo tanto, las actividades inmorales de los demonios pueden incluir cualquier cosa que se opone a la voluntad de Dios. Estas son algunas observaciones de alguien que estuvo profundamente identificado con el espiritismo. Los espíritus con quienes me encontré en las sesiones de espiritismo eran en su mayoría muy moralistas. Ellos nos animaban a no fumar o beber o hacer cualquier otra cosa que causara daño a nuestras mentes y cuerpos. A los ministros se les decía que predicaran la moralidad, los buenos modales y la dignidad cívica. Yo conocía ministros que hacían que sus secretarias tomaran nota de los mensajes de los espíritus y entonces los usaban desde el púlpito. Los espíritus a menudo hablaban de un Jesús ético, pero nunca de un Salvador que murió una muerte sacrificial por el pecado. En contraste con el tono ético y de alta moral de las sesiones de espiritismo en nuestro hogar, asistía a algunos de los espíritus eran blasfemos y sensuales. Víctor H. Ernest, yo he hablado con los espíritus, editorial Logo 1. Los objetivos inmorales de los demonios tienen que incluir tanto la promoción de la inmoralidad mala como de la inmoralidad buena, la que lleva a la persona a confiar en las buenas obras en vez de en el Salvador Jesucristo. Esto está completamente de acuerdo con los planes de Satanás y su deseo de falsificar lo correcto. 4. Sus poderes. A. Su fuerza. En ciertas ocasiones los demonios pueden exhibir una fuerza sobrehumana mientras obran a través de los seres humanos. El endemoniado gadareno pudo romper todos los grillos y las cadenas, Marcos 5:3. Los hijos de la Esceva fueron dominados por el hombre poseído en Hechos 19:16. B. Su inteligencia. Ya he mencionado su inteligencia superior, pero siempre surge la pregunta, ¿conocen los demonios el futuro? Por cierto, ellos pueden comprender el plan de Dios, como lo hayan en la Biblia. ¿Indica Hechos 16:16 que ellos pueden predecir el futuro? Evidentemente no, porque la palabra adivinación, usada solamente aquí en el Nuevo Testamento, se tiene que entender en un sentido negativo, es decir, aparentar predecir el futuro. Cuando se usa en la Septuaginta, invariablemente se refiere a las palabras de profetas mentirosos o a aquellos que practicaban las artes malas que se prohibían por la ley. C. Su presencia. Los demonios no son infinitos, son limitados y son criaturas, aunque sobrehumanas. Evidentemente no están presentes en todos los lugares, pero no están tan restringidos como los humanos por las barreras normales del espacio. Lucas 8:30. Una legión de demonios habitó en un hombre. El mismo hecho de que los demonios pueden entrar en cuerpos humanos y de animales demuestra que ellos son capaces de penetrar barreras que restringirían
a los seres humanos. Sin embargo, la inmensa cantidad de demonios puede hacer que parezca que están presentes en todos los lugares, aunque eso no es cierto. Aún así, Satanás, valiéndose de ellos, puede utilizar su multiplicidad en un intento de promover sus planes en todas partes. En resumen, los demonios no son humanos ni tampoco son Dios, pero sí son seres sobrehumanos con inteligencia, experiencia y poder superiores. El negar la existencia de los demonios no es escepticismo, solamente demuestra la ignorancia. El subestimar el poder de ellos es temeridad. Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 6. Los demonios, espíritus inmundos. Capítulo 28. ¿Qué hacen los demonios? 1. Con relación a Satanás. Por lo general, los demonios actúan como los emisarios de Satanás, promoviendo su propósito de derrotar el plan de Dios. Aunque Satanás experimenta limitaciones de criatura, los demonios extienden su poder y sus actividades grandemente. De hecho, a veces parece que Satanás disfruta de la omnisciencia y la omnipresencia, aunque en realidad no es así. Lo que ocurre es que los demonios extienden tanto las actividades de Satanás que uno pudiera pensar que Satanás mismo lo está haciendo todo. Efesios 6, 11 y 12. 2. Con relación a Dios. Se oponen al plan de Dios. Habiendo escogido rebelarse contra Dios, junto a Satanás, los demonios continúan oponiéndose a los propósitos de Dios en este mundo. Daniel 10, 10 al 14, Apocalipsis 16, 13 al 16. B. Ellos pueden ser usados por Dios para realizar sus propósitos. En algunas ocasiones Dios puede usar a demonios para avanzar sus propósitos. Él mandó un mal espíritu para incitar a los hombres de Siquem contra Abimelech. Jueces 9:23. Utilizó un mal espíritu para castigar a Saúl con turbación mental que frisaba en la locura. Primera de Samuel 16:14. Él envió un espíritu engañador para controlar a los profetas y darle a Acab consejo equivocado. Primera de Reyes 22:22. Él usó a uno para afligir a Pablo, para que no se enorgulleciera demasiado. Segunda de Corintios 12:7. Debido a que son criaturas, los demonios tienen que darle cuentas a Dios y por lo tanto pueden ser utilizados por Él como Él desee. 3. Con relación a la religión. Ellos promueven la idolatría. Al llevar a cabo su oposición a Dios, los demonios tratan activamente de desviar a los hombres hacia la adoración de ídolos. Esto ocurrió durante los tiempos del Antiguo Testamento, Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17, Salmos 106, 36 al 38. Ocurre también ahora, 1 de Corintios 10:20, y la adoración a los demonios aparentemente estará muy difundida durante los días de la tribulación venidera, Apocalipsis 9:20. B. Ellos promueven la religión falsa. 1. Predican un salvador inútil. Juan les advirtió a sus lectores que probaran a los espíritus porque los demonios influyen en los falsos humanos profetas. Primera de Juan 4, 1 al 4. Una gran prueba de la ortodoxia, aunque no la única, era la afirmación de la realidad de la encarnación, porque si Cristo no hubiera tomado en sí mismo un cuerpo humano, Él no habría podido morir y ser nuestro Salvador. Pablo también advirtió de este ataque contra la encarnación en las enseñanzas de los demonios. Primera de Timoteo 3:16 al 4:13. Si 3:16 es un resumen de la verdad contenida en lo que probablemente fue una porción de un himno de la iglesia primitiva, entonces podemos deducir que los demonios atacan no solo a la encarnación, sino también a la resurrección histórica y ascensión del Señor. 2. Enseñan una salvación por obras. Esto parece ser la esencia de 4:3 al 4.
por promover el ascetismo como una obra buena, ellos reemplazan la gracia de Dios con un programa de obras para la salvación. 3. Enseñan una ética libertina. Las profundidades de Satanás, indudablemente promovidas por sus demonios, intentan enseñarles a las personas que lo malo es lo correcto. Apocalipsis 2, 20 al 24. 4. Con relación a las naciones. Daniel 10:13 relata que el príncipe del reino de Persia resistió la venida de un ángel bueno que le traía un mensaje a Daniel. Ese príncipe fue a su vez resistido por Miguel, el arcángel, lo que indica que el príncipe debió de haber sido un demonio poderoso. Justamente antes de la guerra de Armagedón, los demonios estarán ocupados en movilizar a los líderes de las naciones para esa campaña militar. Apocalipsis 16, 13 al 16. Aparentemente existe guerra entre los ángeles y los demonios, la cual incluye a los asuntos de las naciones de esta tierra. El engañar a las naciones es parte del plan maestro de Satanás y él usa a los demonios en llevarlo a cabo. Lo que ello pudiera significar en la esfera de la política internacional excede a la imaginación, porque no hay razón para no creer que esto no esté ocurriendo hoy en día. 5. Con relación a los seres humanos. A. Aflicción. Los demonios pueden afligir infligiendo enfermedades físicas, Mateo 9:33, mudez 12:22, ceguedad y mudez 17:15 al 18, epilepsia. También pueden causar desórdenes mentales, Marcos 5:4 y 5, 9:22, Lucas 8:27 al 29, 9:37 al 42. Pueden ocuparse de causar la muerte a las personas, Apocalipsis 9:14 al 19. Por supuesto, no todos los problemas físicos y mentales resultan de la actividad demoníaca. En realidad, la Biblia distingue las enfermedades naturales de las demoníacas. Mateo 4:24, Marcos 1:32 y 34, Lucas 7:21 y 9:1. B. Perversión. El hecho de que los demonios también son llamados espíritus inmundos enseña que cualquier cosa que hagan pervierte lo que es limpio, noble y correcto. Esta perversión se puede lograr promoviendo el bien o el mal. La inmoralidad de los cananeos parece que puede atribuírsele a la actividad demoníaca. Levítico 18, 6 al 30, Deuteronomio 18, 9 al 14. C. Posesión. 1. Definición. La posesión demoníaca es el control directo de un individuo por uno o más demonios que habitan en él. Todas las personas creyentes y no creyentes son influidos y afectados por la actividad demoníaca, pero no todos son poseídos. Para hacer una analogía, la influencia de los demonios es a la posesión demoníaca como la providencia general es a los milagros especiales. Los individuos poseídos no tienen la capacidad de separarse a sí mismos del control del demonio. El término ser poseído por un demonio o ser endemoniado ocurre 3 veces en el Nuevo Testamento, todas en los Evangelios. Mateo 4:24, 12:22, Marcos 5:15 al 18, Lucas 8:36, Juan 10:21. El mismo fenómeno se describe en los términos echar de o salir de, Marcos 1:25 y 26, 9:25. Después del día de Pentecostés, la posesión por demonios y el exorcismo se mencionan solamente en Hechos 5:16, 8:7, 16 al 18 y 19:12. El don espiritual de discernimiento de espíritus, 1 Corintios 12:10, probablemente se refiere a la habilidad de distinguir entre fuentes falsas y genuinas de revelación sobrenatural, cuando esa revelación se estaba dando en forma oral y no a la habilidad de echar fuera a demonios de las personas. 2. Características. Las características de la posesión demoníaca
pueden ser tan variadas como las actividades de los demonios, pudiendo esta calificarse de leve o severa y hasta extravagante. No se describen muchos síntomas específicos en los relatos, pero pueden incluir las siguientes anormalidades físicas como mudez, ceguedad y convulsiones. Mateo 9:32, 12:22, Lucas 9:39. Tendencia a la autodestrucción. Marcos 5:5, Lucas 9:42. Locura. A lo menos las personas pensaban que los demonios podían producir esto. Juan 10:20. Fuerza sobrehumana. Marcos 5:3 y 4. Y poderes ocultos. Hechos 16:16 al 18. Aunque los demonios pueden hacer estas cosas en las personas, esto no significa que toda enfermedad, por ejemplo, venga de la actividad demoníaca. El Dr. Lucas distingue claramente entre las enfermedades causadas por demonios y enfermedades debidas a otras causas más naturales. Hechos 5:16. Esta es una descripción de una posesión de vudú en el país de Haití. El sujeto entra en un estado como de trance, usualmente después de experimentar convulsiones, durante el cual uno de los loas entra en su cuerpo y lo tripula. La personalidad humana es reemplazada por lo sobrehumano. Los rasgos humanos toman las características de la del espíritu, masculino o femenino, bueno o malo, viejo o joven, engañador u honesto, y la garganta humana habla las palabras del Loa, algunas de ellas en lenguas no inteligibles. La posesión puede que dure minutos u horas o algunas veces días. Durante ese tiempo a la persona invadida por el espíritu se le da la comida y la bebida favorita del espíritu, a menudo bastante imposible de que humanos no poseídos la consuman, y se le ofrece sus diversiones favoritas. Después el humano no recuerda nada de su comportamiento como un dios. Carter Harman, The West Indies, Life World Library, New York Times, 1963, páginas 53 al 4. 3. Responsabilidad. La escritura dice muy poco explícitamente sobre este punto. Las advertencias a guardarse de los ataques del diablo o resistirlos implican que el fallar en esto lo expone a uno a la posibilidad de ser controlado por Satanás y sus demonios. Así que un individuo puede cargar con la responsabilidad de lo que resulte en una posesión demoníaca por ceder a ataques satánicos previos. Sin embargo, el caso del muchacho endemoniado desde la niñez parece indicar que esta fue una condición sobre la cual él no ejerció control alguno. Marcos 9:21. Y por cierto, el aguijón en la carne de Pablo no fue algo que él trajo sobre sí mismo, pero Dios estaba usando a un demonio para infligir el problema. 2 Corintios 12:7. 4. ¿Se limita la posesión demoníaca a los no creyentes o puede que se extienda también a los creyentes? Es decir, ¿puede hoy en día un cristiano ser poseído por demonios? El argumento contra la posibilidad de que un creyente pueda ser poseído se basa a menudo en el hecho de que el Espíritu Santo habita en el creyente. En otras palabras, puesto que el Espíritu habita en el creyente, es imposible que Satanás o demonios también habiten a la vez y que lo posean. Pero, ¿no batallan la carne y el espíritu a la vez dentro del creyente? Gálatas 5:16, 17. Igualmente se pudiera señalar que Satanás también ha sido juzgado. Juan 12:31. Así que si el espíritu y la carne, lo nuevo y lo viejo, pueden estar presentes dentro del creyente al mismo tiempo, ¿por qué no el espíritu y Satanás o demonios? Los versículos que se citan para respaldar el punto de vista de que los creyentes pueden ser poseídos por demonios usualmente son estos: 1 Samuel 16, 13 y 14, Lucas 13, 11 al 16, Hechos 5, 3 y 1 Corintios 5, 5, 2 Corintios 11, 14 y 12, 7. Pero cuando se examinan estos versículos no comprueban que los creyentes puedan ser poseídos por demonios. Posiblemente la pregunta debe formularse de otro modo.
En vez de preguntarse si un creyente puede ser poseído por demonios, debemos investigar si Satanás o los demonios pueden o no obrar desde adentro del creyente al igual que desde afuera. En otras palabras, ¿puede la base de operaciones de Satanás o los demonios estar tanto adentro como afuera del creyente? La referencia en 1 Samuel dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl, pero no se expresa la base de operaciones, ni tampoco sabemos definitivamente la condición de Saúl ante Dios. Lucas le atribuye la deformidad de la mujer a un demonio y el Señor la llama una hija de Abraham. Algunos entienden que esto es un caso claro de un demonio que obra dentro de un creyente. Sin embargo, no está claro si hija de Abraham indica una creyente o simplemente que ella era una de las del pueblo escogido de Dios, Israel. Claramente ella no era cristiana en el sentido post-pentecostal de la palabra. El castigo sobre el hermano que estaba pecando en 1 Corintios 5 abarcó el entregarlo a Satanás. Ver también 1 Timoteo 1:20. Pero es debatible si esto significa que Satanás y o demonios trabajarían desde dentro de su vida o simplemente que ahora lo estaban poniendo fuera de la comunión y protección de la iglesia en el dominio de Satanás, el mundo. El otro espíritu de 2 Corintios 11:4 no es un demonio como tampoco lo es el otro Jesús en el versículo. En otro evangelio que trae esclavitud. La base de operaciones para el mensajero de Satanás, un demonio que Dios mandó para afligir a Pablo, no se expresa en 12:7, aunque el resultado fue un aguijón en la carne. Esto no significa que el demonio tuvo que residir en Pablo. Hechos 5:3 expresa claramente que Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiese al espíritu. La palabra llenar es la misma que se usa en Efesios 5:18 de la llenura del espíritu. Puesto que no hay alguna razón para creer que Ananías no fuera creyente, aquí está una clara afirmación de que Satanás sí llenó el corazón de un creyente. Aquí no se dice nada acerca de demonios, aunque probablemente si Satanás llenó su corazón, los demonios también lo pudieran haber hecho. ¿Cómo se puede evaluar esta evidencia? Aquí tenemos dos sugerencias. En primer lugar, debemos de echar a un lado frases como posesión demoníaca y habitación demoníaco cuando estos conceptos se refieren a creyentes, porque la tendencia es leerlo a la luz de la idea que tenemos en cuanto a la habitación del espíritu, una residencia permanente en el creyente. Ni Satanás ni los demonios pueden habitar permanentemente en un creyente ni ganar victoria definitiva sobre éste, aunque les sea posible dominar o controlar su vida por algún tiempo. Un creyente puede ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne, pero el espíritu será salvo en el día del Señor. 1 Corintios 5:5. Cualquier cosa que Satanás o los demonios le puedan hacer a un creyente, ya sea que su base de operaciones esté dentro o fuera del mismo, su control no puede ser permanente y eterno. Juan afirma claramente que el maligno no puede tocar al que ha nacido de Dios. 1 Juan 5:18. La palabra tocar aquí abarca la idea de dañar. Satanás no puede dañar al creyente. Juan usa la palabra solamente en un lugar más, Juan 20:17, y significa no un toque superficial, sino un asimiento, adherirse o agarrarse de alguien. Satanás nunca puede asirse del creyente con el propósito de hacerle daño, porque ese creyente le pertenece eterna y irrevocablemente a Dios. Satanás o los demonios pueden afligir y aún controlar por un tiempo, pero nunca permanente o eternamente. En segundo lugar, el hecho de que el Nuevo Testamento es indefinido en cuanto a la base de operaciones de los demonios con relación a los cristianos, junto con la falta de mandamientos directos después de Pentecostés de exorcizar demonios, nos puede dar una clave en cuanto a cómo combatir al enemigo. Normalmente uno no debe mirar hacia el exorcismo como la forma de atacar a los demonios, sino usar las armas normales de nuestra batalla contra Satanás y sus demonios. El cristiano debe tratar la importunidad demoníaca igual
que resistiría la tentación o lucharía contra las actividades de la carne. Debe examinarse a sí mismo para ver si hay algunas áreas de rebelión contra la ley o la voluntad de Dios. Confesar cualquier y todo pecado conocido, depender del poder del Espíritu que habita en él, el cual es mayor que Satanás, 1 Juan 4:4, y usar toda la armadura de Dios, Efesios 6:13 al 18. Aun si es necesario el exorcismo en algunos casos extremos, el exorcista no puede impedir que los demonios vuelvan a atacar a esa misma persona, porque ningún ser humano puede garantizar que ata a los demonios o los manda al abismo. Pablo nos recuerda que batallamos contra los poderes de las tinieblas toda nuestra vida. Por lo tanto, el cristiano debe ser vigilante, 1 Pedro 5:8, estar vestido con la armadura de Dios y utilizar todas las cosas que contribuyen a la espiritualidad saludable. Romanos 12:2, 2 Corintios 10:5, Filipenses 4:8. Una nota de advertencia: no todos los problemas son iniciados por demonios, no todas las enfermedades físicas, no todos los problemas emocionales, no todos los pecados. Algunos surgen de causas naturales, algunos de la carne. Echar fuera a los demonios no presta ninguna ayuda en esas circunstancias, pero pelear la buena batalla de la fe beneficia en todas las cosas.